¿Será que suenas como un gringo cuando hablas español? Vamos a ver por qué. Hola mis amores, bienvenidos una vez más a Español con María. Yo soy María y este es mi canal de YouTube para ayudarles a aprender, practicar y mejorar su nivel de español. Si todavía no se han suscrito a mi canal de YouTube, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y vean todos los videos que cada semana les comparto. Mis amores, tengo muchos estudiantes que tienen como objetivo hablar español como si fueran nativos y quieren como dejar atrás el acento de su lengua materna, y pues muchos de ellos tienen como lengua materna el inglés. Entonces hay varias cosas que quiero aclarar antes de continuar con este video. Primero, gringo no es un insulto, no es una palabra mala, y ya les voy a contar de dónde viene esa palabra. Segundo, no está mal, para nada mal, que tengan el acento de su lengua materna mientras hablan español. ¿Qué es lo que está mal o que necesitan corregir? Cuando ese acento está muy cargado, pues puede ser difícil entender lo que ustedes dicen. Pero tener acento no es malo, tener acento hace parte de su identidad y es correcto. Ahora ustedes están hablando una segunda, tercera, cuarta lengua. Eso es un mérito gigante y no tienen por qué imitar a un hablante nativo. Pero ya, si por gusto personal quieren hacerlo, quieren neutralizar el acento, quieren corregir un poquito su forma de hablar, porque también hay unos errores, por ejemplo, gramaticales o de vocabulario que cometen las personas de cierto idioma cuando hablan español. Entonces, si quieren corregir eso, sigan aquí con este video porque les voy a dar 5 razones por las que suenan como un gringo. Pero, como les dije, vamos a hablar primero del origen de la palabra gringo. Entonces, primero que todo, esa palabra no es negativa, es una palabra coloquial. La usamos mucho en Iberoamérica. ¿Para qué la usamos? Es para referirnos específicamente a las personas de Estados Unidos. Hay otros países en donde se usa esa palabra para referirnos en general a los extranjeros que tienen como lengua materna el inglés. O sea, los de Estados Unidos, los de Inglaterra, los de Sudáfrica, los de Australia. En otros países se usa en general para hablar de los extranjeros. Entonces, ¿de dónde viene esa palabra? Hay unas leyendas que incluso yo las había escuchado y se las voy a contar. La primera leyenda tiene que ver con los trenes ingleses. Hoy en día en el transporte público podemos ver los semáforos y tenemos en los semáforos la luz verde que indica que podemos pasar. Bueno, pues esas eran también señales que tenían los trenes ingleses. Y cuando empezaron a instalar los trenes en México, la señal verde, que era para decir go, empezó a asociarse con green go. Entonces seguramente, no sé, quien operaba el ferrocarril era una persona o de Estados Unidos o de Inglaterra, ahí se asoció. La segunda leyenda que es muy popular para explicar el origen de la palabra gringo es que en 1840 y pico, cuando el ejército de Estados Unidos invadió México para conquistar otro territorio, en esa guerra que tenía entre mexicanos y estadounidenses, el ejército de Estados Unidos tenía un uniforme verde y los mexicanos que entendían algo de inglés, para echarlos decían gringo, 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 y empezaron a asociar esa palabra con los estadounidenses. ¿Qué piensan ustedes? ¿Esas leyendas tienen sentido? Suenan reales, pero son falsas, son completamente falsas. La prueba contundente para demostrarnos que esas leyendas son falsas es el diccionario de Esteban Terreros, un diccionario publicado a finales del siglo XVIII, o sea, 1780 y algo por ahí, y en ese diccionario ya aparecía la palabra gringo. Decía que gringo era una palabra usada en Málaga para referirse a las personas que hablaban un idioma que no les podían entender o que hablaban español con un acento muy cargado que hacía difícil entenderles. Y resulta que ese diccionario de 1700 y punta, o sea, casi 1800, es publicado 60 años antes de que funcionara el primer ferrocarril en México y también mucho antes de la guerra de Estados Unidos y México, incluso antes de la independencia de Estados Unidos. Entonces tenemos en ese diccionario la palabra gringo para referirnos a alguien que no le entendemos. Obviamente en español, ¿no? O sea, la persona no habla español
o lo habla mal. Hoy en día, como les dije, usamos gringo para referirnos específicamente a las personas de Estados Unidos o a las personas de habla inglesa o a los extranjeros. En Colombia lo usamos principalmente para las personas de habla inglesa. Y obviamente gringo no es un único tema de lenguaje, sino también de apariencia. Entonces, cuando ves a un extranjero blanco, rubio, sueles decir, ese es gringo, ¿ok? ¿Por qué gringo llega a significar eso a finales de 1700 algo? Se cree que esa palabra viene de griego. En la Edad Media se daban muchos mensajes en latín y solían acompañarse del mismo mensaje pero en griego. Y resulta que en un momento la Iglesia Católica dijo, no es necesario el griego, lo vamos a dejar de lado y no hay que aprenderlo por lo tanto. Entonces el griego se volvió incomprensible y esa palabra derivó en griego y después en gringo. Griego, grigo, gringo. Y de ahí el origen real de la palabra gringo. Por fin, después de esta amplia introducción de la que nuestra amiga Linguriosa estaría orgullosa, que por cierto, si no conocen el canal de YouTube de ella, se los recomiendo. Elena de Linguriosa hace videos geniales en los que cuenta o explica el origen de las palabras, así que vayan a verla. Después de esta introducción, vamos a hablar de cinco razones por las que suenas como gringo. Hemos dividido estas razones en pronunciación, gramática y vocabulario. Vamos con las de pronunciación. Las dividimos en dos. La primera, las vocales. Las vocales en español suenan diferente a las vocales en inglés. Específicamente vamos a hacer esta explicación para las personas de habla inglesa. Sobre todo la O. Los gringos dicen amigo. Hola amigo, ¿cómo estás? Estoy cansado. Entonces ese O no lo tenemos en español. Amigo, cansado. También cambian el sonido de la O a veces como por una... Antes de grabar este video estaba en una sala de conversación con mis estudiantes y había dos estudiantes de habla inglesa, una persona de Inglaterra y una persona de Estados Unidos, y ambos pronunciaron la palabra comunidad diciendo comunidad, como si fuese una comunidad. La O siempre es O, la A siempre es A, la E, la I y la U. Las vocales tienen que ser muy precisas en español. Dentro de las letras que también pronuncian mal, veo muchos errores con la T y la D. La T y la D. La T la hacen así, T. Entonces dicen título, tres, tiempo. Es título, tres, tiempo. No es tiempo, no, tiempo. Como si cortáramos más la letra. Y la D, sobre todo en las palabras que terminan en ado, edo, ido, a veces como que le cambian un poquito el sonido y suena como una R. Por ejemplo, en vez de decir todo, dicen toro, toro, ro. Es do, nada, nara. ¿Sí ven la diferencia? Nada es lo correcto, nara es incorrecto. Nadie, nadie es correcto, nadie es incorrecto. Muy bien, ¿qué más tenemos en pronunciación? En pronunciación en español, cuando pronunciamos en español, no solo tenemos que pronunciar correctamente el sonido de cada una de las letras, sino que también tenemos que partir correctamente las sílabas de una palabra. Parece bobo, pero es una diferencia total. En inglés, las sílabas se parten diferente, entonces palabras como atleta, las personas que hablan inglés dicen atleta, y realmente es atleta. Lo mismo con padre, dicen padre, y es padre. Entonces, partir correctamente la palabra en sílabas nos permite una pronunciación mucho mejor. Si quieren como enfocarse, estudiar más este tema de la pronunciación en Español con María tenemos un curso especial, un entrenamiento especial en pronunciación y estudiamos las vocales y sus sonidos, la silabación y mucho más. Entonces les recomiendo ese curso. Ahora, ya salimos de los dos aspectos de la pronunciación. Vamos ahora a hablar de dos aspectos de la gramática.
El primero es el orden de las palabras en español. El orden de las palabras en español, o sea, la sintaxis, es diferente a la sintaxis del inglés. En inglés tú dices, what do you want? Y en español, aunque en Puerto Rico y en otras islas del Caribe que tienen mucha influencia del inglés, dicen lo que voy a decir, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Lo correcto es decir, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Por ejemplo, where did you put it? Where did you put it? ¿Dónde lo pusiste? ¿Dónde tú lo pusiste? ¿Tú dónde lo pusiste? Entonces, primero el sujeto. Ahora, en español podemos eliminar el sujeto porque el verbo ya está conjugado. ¿Dónde lo pusiste? O tú, ¿dónde lo pusiste? Pero no, ¿dónde tú lo pusiste? Eso es raro. Y lo otro con sintaxis es el no. El no en español va antes del verbo que se niega. Las personas que hablan inglés como lengua materna suelen decir quiero no ir, quiero no ir. Y lo correcto es no quiero ir, no quiero ir. Porque no está afectando al verbo querer, entonces la negación debe ir antes. Voy a no ir, no voy a ir. ¿Entendidísimo? Otra cosita en gramática que suelen confundir mucho es por y para y ser y estar. Para entender las diferencias entre por y para y las diferencias entre los verbos ser y estar, aquí en el canal de YouTube tenemos unos videos para esos temas. Si quieren ir a verlos, los invito a verlos después de este video. Ahora, en cuanto a vocabulario tenemos el error de los falsos amigos y además la traducción literal. Les voy a dar dos ejemplos que son súper comunes. Yo realicé lo que me dijiste. Realicé, o el verbo realizar, no es to realize. To realize en español es darse cuenta. Yo me di cuenta de lo que me dijiste, no yo realicé, porque realizar es to do y to realize es darse cuenta. Y el otro error muy común es traducir, por ejemplo, I grow bananas in my garden. Yo cultivo bananas o bananos en mi jardín. No, yo crezco. En español yo no puedo decir yo crezco bananas, yo crezco frutas, yo crezco eso. Quien hace la acción de crecer es el banano y la planta. Por ejemplo, esta planta crece. Esta planta crece. Yo no digo esta planta crece bananos. Puedo decir esta planta de bananos crece porque ella hace la acción. Y con eso, mis amores, terminamos nuestra lección de hoy. Espero que después de este video les haya quedado un poquito más claro y tengan una idea de cómo sonar más como nativos hispanohablantes cuando hablan español. Si tienen otras observaciones que quieran compartir, los invito a que comenten aquí en este video. Nos vemos la próxima semana.